Acá otra más, una mano que esta sí que no la podés pasar por alto, porque la verdad es mano nuevamente. Y sin embargo, nuevamente se la pasa por alto. ¿Qué va a hacer? ¿Ustedes qué dicen? Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Sudamericana, Copa Libertadores y Sudamericano Sub-17. Por supuesto, estamos con todas las competiciones. La verdad, sudamericanos no se pueden quejar, ¿eh? Increíble, pero llegamos a tiempo con las tres competiciones, traemos la mayor cantidad de partidos posibles. Y en este caso con un partido de Copa Sudamericana que tiene por un lado a Gimnasia y por otro lado a Universitario. No me canso de decirlo, no me canso de repetirlo y lo voy a seguir diciendo a lo largo de esta Copa Libertadores, creo, y Copa Sudamericana que vamos a tener durante este año, porque lo estoy viendo y me está gustando el crecimiento del fútbol peruano. Así como hace cosa de 4 años, 5 años, ponele, arrancó el famoso crecimiento de Ecuador, que en realidad no es que arrancó, pero empezamos a ver cada vez más competitivos y los empezamos a ver que jugaban mejor al fútbol, a los equipos ecuatorianos en las copas. Bueno, en este caso lo estoy viviendo con los equipos peruanos, la selección iba a decir, con los equipos peruanos. Ayer Alianza Lima le compitió de igual a igual al último finalista de la Copa Libertadores, que fue Paranaense. Hoy gana Universitario frente a Gimnasia, que si bien es cierto que Gimnasia no está pasando su mejor momento y le ganó 1-0, hay que decir que jugó muy bien Universitario hoy. Jugó muy bien, jugó, la verdad, para mí mejor que su rival y es un equipo que está a seguir, la verdad. Puede convertirse en un equipo revelación de la Copa Sudamericana. Y Sporting Cristal hoy, a pesar de que está perdiendo 2-1 con Fluminense, no sé cómo va a terminar, ojalá lo empate y hasta si puede ganarlo mejor. Pero la verdad es que lo vi jugar muy bien y me está gustando el crecimiento que está teniendo el fútbol peruano y no quiero dejar de mencionarlo porque siento que el exhibir y el decir estas cosas hace a que motive, mejor dicho, motiva a que los demás lo quieran hacer, lo quieran imitar o incluso también un poco como que motiva a los que lo están haciendo en estos momentos, que son Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, equipos que estamos viendo cada vez más en competencia. Así que, nada, si les parece vamos a ver juntos lo que fue el resumen del partido entre Universitario y Gimnasia. Un partido muy difícil porque encima tenés que ir de visitante, ya saben que acá no te regalan nada, ningún equipo te regala nada y hoy Patronato lo dejó demostrado frente a Atlético Nacional, no te regala nada, lo tenés que venir a buscar. Y bueno, le voy a dar play por supuesto a lo que fue el resumen del partido. Hoy Aucas, por ejemplo, también le ganó a Flamengo, una locura lo de Aucas que le ganó a Flamengo, que se los voy a dejar en el primer comentario fijado para que lo vayan a ver, porque es una locura lo que vivimos hoy. Fue una noche mágica de Copa Libertadores, una noche mágica de Copa Sudamericana, y en este caso estamos viendo lo que dejó Universitario enfrentando a Gimnasia. Vuelvo a repetir, me gustó mucho Universitario el día de hoy, ganó con un gol de penal, es cierto, ganó por la mínima, es cierto, pero también tuvo estas jugadas, por ejemplo, un gol que le terminan anulando por posición adelantada, creo que está bien anulado, y ya saben que ya en estas instancias empezamos a tener VAR y es muy complicado que un árbitro se equivoque, o sea, puede equivocarse por criterio, ahora un offside no se va a equivocar nunca. Pero bueno, seguimos con el resumen. Acá un bombazo, un riflazo de afuera del área y bueno, ataja muy pero muy bien el arquero de Gimnasia. A mí me gusta mucho Durso, lo quiero decir, tuvo 3 atajadas el día de hoy, fue vital para mantener el arco de Gimnasia en 0 durante una gran parte de tiempo y la única manera que lo pudieron vencer es con un penal. Pero fíjense que estamos viendo el resumen y parece un resumen de solo jugadas de Universitario, o sea, solo jugadas de Universitario estamos viendo hasta el momento. Jugadas de peligro, minuto 13, minuto 14, 3 jugadas de peligro ya tenía Universitario, tocaba muy bien la pelota, es increíble, pero se jugaba casi como de memoria. Y un jugador vital en este funcionamiento universitario, ¿quién es? Piero Quispe. Piero Quispe, que está en un gran nivel, en un gran momento, me animaría a decir que es de los mejores jugadores que tiene hoy en día la selección peruana y Perú en general, o sea, no solo la selección peruana, sino el fútbol peruano en general, es el mejor jugador que tiene hoy en día, junto a Brian Reina y algún que otro chico que también está asomando, pero bueno, Piero Quispe jugó muy bien. El que me gustó mucho fue Cabanillas, también Cabanillas por la banda izquierda estuvo muy sólido, la verdad, 22 años tiene este chico, también me parece que es un gran proyecto a tener en cuenta. Esta jugada, mira vos qué mal que es increíble, porque así todo tuvo algunas jugadas en las que tiró a cualquier lado Quispe, y es algo de lo que venimos hablando, le falta un poco la finalización, el patear con la derecha más al arco, nada,
nada, arriesgarse más. Pero bueno, acá lo tenemos a Cabanillas. Fue uno de los mejores de la cancha el día de hoy. Y quien metió el gol fue quien vino desde el banco de suplentes, Alexander Zúcar. Alexander Zúcar fue el encargado de marcar el 1-0 para Universitario, que se terminó llevando el partido de muy buena manera. Lo vuelvo a repetir, para mí, si este partido terminaba 0-0, era un resultado injusto para Universitario, que mereció mucho más. Y bueno, y de hecho se hizo justicia, así que eso me pone contento también. Otro de los que me gustó fue en la zona defensiva. Benedetto y Riveros jugaron bien, o sea, estuvieron bastante bien. Esta jugada es increíble, también necesitas un poco de suerte, y en este caso la tuvo ahí Universitario. Pudo aguantar un poco el resultado gracias a ese palo bendito. Encima era una jugada que no era offside. A dónde quiso tirar Tarragona no lo sé, pero bueno, lo importante es que pegó en el palo y no cosa, como se llama, y no entró. Eso es lo más importante. Acá estamos viendo ya las jugadas polémicas. Bueno, este es el agarrón del cual se va a hablar toda la semana también. Es un agarrón que no llega a ser penal para mí, pero bueno, vieron que a veces se cobran otras cosas. Esta mano es penal, no hay con qué darle. Esta mano es penal para mí, así que no sé qué opinarán ustedes, me lo dejan en los comentarios. Para mí esa mano era penal. Simplemente eso voy a decir. Mano de Tarragona, está ampliando volumen. Yo entiendo que está cabeceando, y no podés cabecear así, pero está ampliando volumen y encima le está cambiando la trayectoria a la pelota, que le podría haber ido a otro jugador. Entonces, nada, los criterios, como ya les dije, son diferentes para cada quien. A veces se mide con una vara y a veces con otra. Y bueno, nada, es lo único que voy a decir con respecto a esas jugadas. Acá otra más, una mano que esta sí que no la podés pasar por alto, porque la verdad es mano nuevamente. Y sin embargo, nuevamente se la pasa por alto. ¿Qué va a hacer? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? Obviamente, la segunda tiene que cobrarla. Estaba claro. Entonces, esta segunda mano fue la que terminó cobrando penal. El árbitro, era una mano que era evidente también. O sea, así como la de Tarragona le cambia la trayectoria a la pelota, esta mano también le cambia la trayectoria. Y esta está mucho más que ampliando, porque vos cuando vas a defender ahí, por lo general, los jugadores se ponen las manos atrás del cuerpo. Bueno, en este caso, el jugador de Gimnasia no lo hizo. Termina ampliando el cuerpo y termina siendo penal. ¿Quién se iba a encargar de patear el penal? Ya lo dije y se los voy a repetir nuevamente. Alexander Zúcar fue el encargado de patear este penal, que terminó en gol, un gran gol. Bueno, se quejaban los jugadores de Gimnasia. El Chirola no tanto, no se quejó tanto. Y miren dónde la pone Zúcar. Nada. Manual de cómo definir un penal del 9. Bueno, pregúntenle a Alexander Zúcar, que te la manda a guardar. 27 años tiene Alexander. Creo que es uno de los 9 que podría estar hoy tranquilamente ahí compitiendo por un puesto en la selección. No digo que sea titular, porque quizás no está con el nivel para estar de titular, pero sí es un jugador que hay que tener en cuenta siempre. Pero bueno, terminó ganando Universitario, eso es lo más importante del día de la fecha, y que siguen escalando posiciones los equipos peruanos, tanto en la Copa Sudamericana como en la Copa Libertadores. Cada vez los vemos más competitivos y cada vez los vemos en instancias más decisivas. Por ahora no, esperemos, tranquilos, paso a paso. Pero bueno, lo que sí quiero decir es que lo vi jugar bien hoy a Universitario y me gustó. Como así también lo vi jugar bien a Sporting Cristal. Y en un ratito vamos a estar con el resumen. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Sudamericano, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.